Muy bien, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente este miércoles a ¿Cómo nuestra estás? sesión general, pues, de hospital. El día de hoy tenemos como invitado ponente al doctor Wilmer Herrera. Él estudió su licenciatura de medicina en la Universidad Autónoma de Nayarit. Estudió pediatría en el Hospital de Niño Poblano y cirugía pediátrica en el INP. Actualmente es catedrático de la materia de cirugía pediátrica por parte de la UABC y es adscrito a nuestro hospital en turno vespertino en cirugía pediátrica. El tema que nos viene a dar hoy es estreñimiento crónico y funcional, diferencial con la enfermedad de Fishbone. Le damos la más cordial bienvenida. Es un máster. Gracias. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha bien? Ah, ok. Bueno, a ver, nada más déjeme probar aquí que funcione esto. ¿Lo estoy manejando yo o es...? Nada más on-off a la izquierda. Ok, a ver, ahí está, ¿no? Bueno, el tema que quiero platicarles el día de hoy es el diagnóstico diferencial que hay entre estreñimiento crónico, funcional y enfermedad de Hirschsprung. Hay mucha confusión cuando abordamos pacientes con estas características, pero lo más importante creo yo que es identificar pues rápidamente los datos que nos pueden orientar al diagnóstico, y aquí para ello es muy importante pues la historia clínica. Como se van a dar cuenta, hay datos muy característicos que nos orientan a que hay una patología, y hay otros datos que nos orientan a que a lo mejor hay un trastorno alimenticio que está condicionando en algunos pacientes pues el problema del estreñimiento, ¿no? En algunos libros lo van a encontrar como constipación, ¿verdad? Pero es estreñimiento en realidad en español. La presentación pues está dirigida a ustedes como médicos que tratan con niños, pediatras, urgenciólogos, médicos de primer contacto, médicos familiares, ¿no? Y también quirúrgicos, porque es un tema que nos incluye a todos, vaya, ¿no? Entonces, la historia clínica van a ver que es sumamente importante, y nos apoyamos en algunos estudios de diagnóstico muy sencillos, porque muchas veces me encuentro que a veces pedimos hasta una resonancia y una tomografía, cuando realmente una radiografía nos dice mucho, ¿no? O sea, saber qué buscamos en una radiografía nos puede orientar y nos puede evitar hacer estudios que poco nos orientan, y que una simple radiografía con una buena historia clínica nos puede dar altos índices de sospecha, o inclusive puede orientarnos al diagnóstico, ¿no? Em, la prevalencia, fíjense, el estreñimiento crónico funcional es una de las problemas más frecuentes, y cada vez va a ser más frecuente porque tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios. Entonces, hay una prevalencia, fíjense, muy alta, de un 3 hasta un 34% de la consulta que se ve en pediatría, ¿no? El paciente con estreñimiento puede llegar a la etapa adulta y generar problemas quizás ya quirúrgicos, ¿no? Pero realmente tenemos 16, 17 años para poderlo diagnosticar y darnos cuenta de sus problemas, ¿no? Em, Generalmente, uno de los grandes problemas es el diagnóstico, ¿no? Que el paciente va pasando y va pasando generaciones, y no se le hace el diagnóstico, y obviamente no recibe un tratamiento. Em, y si se fijan, pues la incidencia de enfermedad de Hirschsprung es mucho más rara, poco frecuente, ¿no? O sea, estamos hablando de 1 en 5.000. Realmente es muy, muy, muy poco frecuente, pero sí es muy característica la sintomatología, y nos orienta rápido, ¿no? Si sabemos los datos clínicos, rápido vamos a orientarnos a que ese paciente es un potencial Hirschsprung. Aunque sea raro, les va a llamar la atención porque el Hirschsprung tiene un comportamiento fuera de lo normal, fuera de lo habitual, pero depende mucho que ustedes traigan en la mente el diagnóstico y sepan hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, el estreñimiento es un problema común, como dijimos. Miren, corresponde en la consulta hasta un 25% de la consulta que ve el pediatra, el gastroenterólogo pediatra,
o nosotros como cirujanos pediatras, ¿no? Pero también aquí hay que abarcar al médico familiar, ¿no? El médico familiar de primer contacto, yo le digo, tú tienes la capacidad de manejar muchos de los problemas médicos de los niños, o sea, no el hecho que no seas pediatra no te excluye de que puedas diagnosticar adecuadamente a un paciente, porque eres un médico de primer contacto, eres el médico de la familia y vas conociendo todo el historial de los pacientes, ¿no? Entonces es muy importante todos nosotros, pues, incluirnos ahí, ¿no? Parece, como decía, parece existir un aumento en este problema y realmente sí tiene que ver con la alimentación. O sea, cada vez consumimos más alimentos procesados, alimentos muchas veces asintéticos, ¿no? Que pues obviamente van a contribuir en el bolo y el paciente que tiene ya la tendencia a ser estreñido, pues va a dificultar que pueda tener unas evacuaciones normales, ¿no? Entonces el paciente se va a ir impactando, se va a ir estreñiendo y desde aquí empezamos desde que nace el niño. Yo insisto mucho en que las fórmulas no es lo adecuado, ¿verdad? Iniciar fórmulas es lo más, vamos a decir, lo más sencillo, iniciar una fórmula, pero nos metemos en muchos problemas al paciente, lo exponemos. Las fórmulas tienen, se dividen, vaya, en diferentes tipos, las fórmulas infantiles, pero las más sencillas pues tienen una gran cantidad de grasa y la grasa es uno de los principales problemas del estreñimiento, ¿no? Un paciente que consume muchas grasas, muchas harinas, se va a estreñir. Y en la consulta lo podemos ver, es muy raro, o más bien yo diría que nunca he visto un niño estreñido que tome seno materno y se estreña. Nunca. O sea, es una de las primeras preguntas que les hago a la mamá cuando me preguntan si es estreñido el niño, o sobre todo los lactantes pequeños, le digo, ¿con qué lo estás alimentando? Es la primera pregunta, ¿no? Y me dice, no, pues fórmula. Ya desde ahí sé que ese es el factor principal que le está causando el estreñimiento, pero nunca voy a encontrar que le esté dando pecho y me diga, es que está estreñido. Ahí cuando me dicen que está estreñido y le está dando pecho, normalmente no es estreñimiento, realmente es una confusión de la persona que confunde estreñimiento. Ahorita vamos a ver qué es estreñimiento, ¿no? Los niños, los recién nacidos, como no tienen un control de esfínter, pujan demasiado, se esfuerzan para evacuar y a eso muchos familiares le llaman estreñimiento, porque está esforzándose. No es precisamente estreñimiento, porque le digo, ¿y cómo hace del baño? ¿Hace bolitas duras, secas? No, 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 se hace aguadito, pastoso. Incluso hace aguadito, dice, como le estoy dando pecho, hace bien aguadito. Ah, entonces no es estreñimiento, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo todo eso, ¿no? Entonces es bien importante el interrogatorio y bueno, lo que siempre nos han hablado es que consumamos mucha fibra y mucha agua, ¿no? Es lo que le decimos siempre al familiar, ¿no? Necesita comer mucha fibra, señor, y mucha agua. Y pues eso no dice nada, ¿no? O sea, realmente el paciente se va a quedar viéndonos y qué es eso, ¿no? Entonces, sí necesitamos una orientación en cuanto a qué alimentos son los que le van a favorecer a tener una dieta, vamos a decir, laxante, no una dieta astringente, ¿no? Que es la que estriñe, no, una dieta laxante. Y aquí es bien importante reconocer y como médicos tenemos que incluir en el equipo a los nutriólogos, ¿no? Los nutriólogos, sobre todo hay nutriólogos que tienen mucha experiencia en el manejo de estreñimiento. Entonces ellos pueden estudiar el caso del paciente y acorde a las características de cada familia, pues ayudarlo en cuanto a qué alimentos puede consumir y le van a ayudar a evitar el estreñimiento, ¿no? Entonces, nosotros como médicos o como cirujanos no somos nutriólogos, pues no somos gastroenterólogos ni nutriólogos. O sea, tenemos una idea vaga, igual como ahorita todos ustedes, tenemos una idea vaga de qué es la nutrición. Y ahí es donde tenemos que incluir al nutriólogo como parte del tratamiento para que realmente tengan éxito. Porque si no, el tratamiento que ustedes den a veces se va a quedar a medias y va a fallar al final de cuentas. Y una de la historia que tienen estos pacientes es que han recorrido muchos médicos, vaya, buscando una solución a su problema, ¿no? Vamos a decir, a veces quieren encontrar el botoncito que les diga, ya se curaron, ¿no? Y ese es otro tema que hay que comentarles, que el estreñimiento no se cura. El que va a ser estreñido va a ser estreñido toda su vida. Se controla, sí, mejoran bastante, sí, pueden estar mucho tiempo sin estar estreñidos, sí,
pero si alteran la alimentación y empiezan a comer o a consumir alimentos astringentes, se van a volver a estreñir. Entonces, eso tiene que saberlo el familiar porque a veces van con la idea de que les van a dar un medicamento y ya se curaron, ¿no? O les van a hacer una cirugía y ya se curaron. Yo les digo, podemos operar a un paciente con megarrecto por estreñimiento crónico, quitarle el recto y el sigmoide dilatado y lo voy a volver a conectar y sigue siendo un estreñido. Y si no mejora sus hábitos, en 10 años otra vez va a tener el mismo problema. Entonces, el estreñimiento no se cura, se controla, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung, bueno, ahorita vamos a ir viendo que es otro tema importante. El 90% de los casos, fíjense, de todos los estreñidos que van a haber, 90% es estreñimiento crónico funcional. O sea, el estreñimiento que tiene que ver con que el paciente es estreñido, que va a mejorar normalmente con sus hábitos alimenticios y que puede tener una calidad de vida excelente, 90%. Y un 10% sí va a entrar en el grupo de pacientes, por ejemplo, Hirschsprung, malformaciones anorrectales con estreñimiento crónico, fibrosis quística, diabetes mellitus, que a veces ya cuando se vuelve crónico el problema les causa estreñimiento. Entonces, pero va a ser el 10%. O sea, el 90% de lo que ustedes se van a enfrentar en urgencias o en su atención médica privada, pues van a ser estreñimientos crónicos funcionales, ¿no? Y ahí hay que detectarlos y orientarlos a iniciar el manejo, ¿no? En los lactantes, el consumo de fórmulas, como les decía, y también ya lo mencionan los últimos criterios de Roma, que está en un consenso de gastroenterólogos, ya hablan de la alergia a la proteína de leche de vaca como una manifestación que da estreñimiento, ¿no? Entonces sí tiene varios factores la fórmula. Hay que evitar las fórmulas, ¿no? En lo más posible, hablando de los beneficios que tiene la lactancia materna, ¿no? La lactación, pues ya se ha hablado desde mucho tiempo que el inicio de nuevos alimentos, fíjense, hay que ver bien ahí también porque al iniciar nuevos alimentos empiezan a ser más pastoso, más formado. Cuando la mamá le estuvo dando pecho, se acostumbró a ver que evacuaba como diarrea, inclusive a veces la confunden con diarrea porque hacen muy líquido, muy aguadito y eso es normal cuando le dan pecho. Y luego consume, empieza a comer verduras o frutas en la lactación y entonces empieza a ser más formado y a eso le llama también estreñimiento y eso no es estreñimiento, ¿no? O sea, simplemente la consistencia de la evacuación cambió, pero no se ha vuelto estreñimiento todavía, ¿no? O sea, la evacuación habitual, normal que debemos buscar o nuestro estándar debe ser que el paciente haga pastoso. No debe ser líquido ni tampoco duro, sino pastoso. Ese es el ideal que debemos de buscar en el paciente. Entonces hay que hacer esas preguntas al familiar. ¿Qué considera usted estreñimiento? ¿Por qué dice que es estreñido? ¿Cómo hace del baño? ¿Hace con dificultad o no? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? En el preescolar también, otra vez la dieta con abundantes lácteos. Le digo, hay niños que parecen becerros. O sea, se toman, no sé, 4 o 6 vasos de leche al día más su pan, más su cereal, y depende qué tipo de cereal consumen, pero realmente están consumiendo mucho azúcar, mucha harina y muchos lácteos, ¿no? Y si ustedes ponen un vaso de leche ahí a un lado del refrigerador y lo dejan ahí que se echa a perder, vean la capota de grasa que se separa del agua. El agua es como aquí así y la otra es una nata así de grasa que se está echando el niño en cada vaso de leche, ¿no? Pero no lo vemos normalmente, lo vemos muy habitual, lo vemos como algo muy sano. Y realmente hay que decirlo, la leche realmente tiene poco aporte nutricio después del año de edad, ¿no? Cuando ya el niño puede comer otros alimentos que le pueden aportar calcio. Entonces, a veces tenemos becerritos, pues pura leche, queso, quesadilla, leche y leche y leche. Entonces se va a estreñir, ¿no? Obviamente, ¿no? Este, los jugos industrializados también lo comentan los gastroenterólogos. ¿Qué tiene que ver el jugo industrializado? Bueno, el jugo industrializado yo pienso que igual que la leche que nos venden tienen conservadores, pues. Entonces, eso es lo que contribuye al estreñimiento. Esos jugos que venden, que el Jumex, que todo eso va a estreñir al niño, ¿no? Y hay veces que los papás lo compran porque dice con vitaminas o vitaminado, y entonces ellos creen que es la panacea y están consumiendo muchos jugos, muchos lácteos, ¿no? Entonces eso los va a estreñir, ¿no? Las harinas, bueno, pues pocos consumen harinas, por ejemplo, yo les digo, traten de consumir harina integral
o pan integral en vez de harina normal, ¿no? Refinada, porque la harina refinada va a tender a estreñirlos. El que es estreñido se hereda, ¿sí? La familia tiene tendencia a ser estreñida. Y también a veces puede haber una persona que no es estreñida, pero que se estreñe temporalmente, que tiene que ver con lo que comió en ese periodo de tiempo. Y después le cambia su hábitos y ya vuelve a tener unas evacuaciones normales. Pero hay pacientes que sí son estreñidos y que aparte comen mal, pues les va a ir muy mal, ¿no? Entonces hay que identificar, hay que preguntar si alguien más en la familia es estreñido. Yo casi siempre cuando veo un paciente estoy pensando, ¿quién será el estreñido, el papá o la mamá? Y ya les pregunto, ¿cuál de los dos es el estreñido? Y dicen, yo, dicen, no, luego dice el papá, uno de ellos, yo soy, o a veces los dos, entonces peor para el niño, ¿no? Sí se hereda en cierta manera este trastorno del estreñimiento, ¿no? Entonces, si se fijan, si ustedes le preguntan a una familia, a un niño, ¿cuántas ensaladas consumen? Para que evitemos el decir, deben comer muchas frutas y verduras, ¿no? O sea, hay que decirle cuántas ensaladas prepara, cómo las prepara, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestra dieta en Baja California tiene la ventaja de que tiene aceitunas, tiene el aceite de olivo, pero díganle a las personas cuántos consumen aceitunas y cuántos consumen aceite de olivo, muy pocos. La mayoría cocinan con aceite comestible, ese que nos venden, que también últimamente se ha relacionado incluso con cáncer, ¿no? Entonces, ese tipo de dieta hay que irla cambiando. Es una generación que tenemos que ir cambiando nuestros hábitos alimenticios, pues para evitar el estreñimiento, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver el consumo de alimentos, y también se habla del control de esfínteres, ¿no? Que normalmente está entre los 2 y 3 años de edad. Ahí el niño empieza a tener control de esfínteres y ahí se va a manifestar todavía más el estreñimiento, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de esas etapas. En los escolares también influye mucho, pues también ahorita pues ya se hicieron modificaciones a lo que les venden en las tienditas de las escuelas, pero eso es muy importante, qué consumen en la escuela. Y también les digo yo a los papás cuando tengo un niño con estreñimiento, hay que hablar con el maestro para que le dé permiso de ir al baño cuando el paciente se despierte el deseo de ir al baño, porque es una conexión nerviosa, pues, o sea, cuando el recto se dilata y se llena de popó, va a mandar un mensaje directo al cerebro para que haya una relajación y el deseo de ir al baño. Pero si nosotros lo bloqueamos, entonces se va haciendo un efecto, ese efecto feedback se va rompiendo y entonces el paciente a veces tiene el deseo, pero no puede dilatar y se vuelve un trastorno ahí porque no hace en el momento que tiene que siente el impulso o el deseo de hacer cuando empieza la relajación anorrectal. Entonces, es bien importante respetar los horarios, pues cuando el niño tiene ganas de ir al baño, tiene que ir al baño. Y ahí también les hablo mucho a los papás de tener problemas con los videojuegos, que a veces el niño por estar en el videojuego no quiere ir al baño, pues, y rompe con el reflejo, y entonces eso va a perpetuar el estreñimiento, ¿no? Entonces hay que enseñarle horarios. Yo les digo, tienen que evacuar a cierta hora. Yo les propongo siempre las mañanas. Les digo, si quieres al despertar, que vaya al baño o al regresar de la escuela, como ustedes decidan. Porque también otro problema en las escuelas, niñas y niños, es que no quieren ir al baño porque está bien sucio, vaya, ¿no? Y es comprensible, pues el niño dice, no, mejor me aguanto, mejor hago en mi casa, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, sí hay que poner un horario para que el niño vaya al baño. Y si ese horario se establece, siempre va a despertar el deseo de ir al baño en el horario que se vaya acostumbrando, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Ya cada familia lo va a ir decidiendo. La actividad física obviamente es muy importante, por eso ustedes ven que un paciente postrado con parálisis cerebral se va a impactar, se va a estreñir, porque no se mueve, vaya, ¿no? El movimiento muscular del abdomen, la compresión, todo eso ayuda a que no se genere estreñimiento, ¿no? Entonces sí es importante en la movilización, la actividad del niño, y por eso hoy tenemos más estreñimiento. Los niños se mueven menos, los niños hacen menos actividad y consumen muchos alimentos que les hacen daño. Entonces hay que favorecer la actividad física en los niños, ¿no? Los niños tienen que estar entrenando siempre, ¿no? Tienen que estar en actividad física. Eso les va a ayudar no nada más en el estreñimiento, en muchas otras cosas, vaya, ¿no? Entonces sí es importante que como médicos vayamos educando a nuestra población, ¿verdad? Y también nosotros con el ejemplo, vaya, ¿no? Y bueno, sí hay problemas a veces emocionales. Generalmente esto los vemos más en el adolescente. Un paciente estreñido
crónicamente, que no puede evacuar, al final va a tener un megarrecto y va a tener encopresis o fuga de evacuación sin querer, como cierta incontinencia, y eso va a provocar un manchado, a veces va a provocar pues un mal olor, y eso le va generando un problema en la sociedad, en su grupo, ¿no? Y puede ser incluso víctima de bullying. Entonces sí se va como retrayendo el paciente porque no se siente pues a gusto, cómodo, ¿no? Entonces es importante manejar, identificar esos problemas para poderlo ayudar. Entonces es importante que empecemos a aprender a identificar los datos de alarma para poder hacer un buen diagnóstico diferencial mediante la historia clínica y la exploración física, ¿no? Siempre una pregunta muy importante cuando tengan un estreñido, si ustedes quieren diferenciarlo de un Hirschsprung, una pregunta base clásica es, ¿el primer día que nació su bebé evacuó, señora, sí o no? Eso es muy importante porque si no evacúa en las primeras 24 horas, hay una alta probabilidad de que pueda ser un problema secundario, o sea, que pueda ser un Hirschsprung, una malformación anorrectal, otro problema, ¿no? Entonces, todos los niños, para los residentes de pediatría, no se pueden ir de alta si no constataron que evacuaron, ¿sí? Si un niño no evacuó en las primeras 24 horas, ahí se queda, hay que ver por qué no ha evacuado, hay que ir a revisarlo, hay que ver si no ha vomitado, otros factores, pero todos los niños tienen que evacuar en las primeras 24 horas. Para orinar también, deben de orinar en las primeras 24 horas. Dice la literatura que para orinar puede tardar hasta 48 horas. Entonces hay que estar bien pendiente también. No se puede ir a casa si no ha orinado el niño. Entonces no se puede ir a casa si no ha orinado, si no ha evacuado y si vomitó, pues menos. Y si tiene fiebre, pues menos, ¿no? Pero esos datos es bien importante. Y a la mamá siempre le pregunto, ¿se acuerda usted si evacuó o le dijo su enfermera cuando nació el niño, se había evacuado en las primeras 24 horas? Y normalmente pues te contestan que sí, sí evacuó, doctor, hacía bien y todo. Ok, su niño hacía del baño bien, sí, o sea, en los primeros meses hacía muy bien. El problema empezó en el tercer mes, el problema empezó a los 6 meses, el problema empezó a los 3 años. Eso no es un Hirschsprung de entrada. El Hirschsprung se manifiesta desde que nace el niño y siempre va a estar mal, nunca va a estar bien un niño con Hirschsprung. Me han llegado pacientes que me dicen, tiene Hirschsprung de 15 años. Y le digo, ¿15 años? Sí, es que me dijeron que tiene un Hirschsprung. Y le digo, entonces ya tuvo enterocolitis, estuvo hospitalizado. No, 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 nunca ha estado hospitalizado. Pero le digo, no, no conozco un Hirschsprung que la pase tan a toda madre, ¿no? Perdón, tan bien, ¿no? O sea, realmente los Hirschsprung evolucionan generalmente con dificultades desde el nacimiento. El primer síntoma que va a tener es distensión y sospecha de enterocolitis o enterocolitis. Entonces, no lo pasan bien los Hirschsprung, ¿no? Entonces, es bien importante, entonces, esa pregunta, recabar datos acerca de qué tanto evacúa. Ahorita vamos a ver las tablas a lo que se refiere los criterios de Roma para estreñimiento, pero es bien importante esto. A veces también los papás confunden estreñimiento con el tiempo en el que evacúan. Por ejemplo, dice, es que no evacúan toda la semana, es estreñido. O sea, sí, puede ser, ¿no? Pero no determina eso que sea estreñido o no. O sabe que hace todos los días, hace 3 veces al día. Caramba, entonces no es estreñido, ¿no? A lo mejor sí es estreñido. Entonces tiene que ver de un conjunto, o sea, ok, ¿cómo hace del baño? ¿Hace pastoso? Eso es lo normal. No, doctor, hace agua, puro líquido. Eso no es normal. O lo contrario, ¿no? En el estreñimiento hace duro, doctor, hace bolitas, muy secas, muy grandes y con dificultad. El niño batalla para evacuar. O sea, está haciendo puja, llora, a veces le duele para evacuar y hace segmentos duros. Ese paciente es estreñido. Aunque haga 3 veces al día, todos los días, así es estreñido. En cambio, si hace 1 vez o 2 por semana y hace pastoso, no es estreñido, ¿no? O sea, no batalla, tarda en evacuar, pero no batalla, va y hace blandito y todo. Ese no es estreñido, ese no va a tener problema. Entonces hay que saber diferenciar eso, bien importante. Entonces, dificultad para evacuar con evacuaciones duras, grandes o con dolor, eso es estreñimiento. Y obviamente periodos largos sin evacuar, ¿no? Si no evacúa y cuando evacúa escasa evacuación dura, sólida,
es estreñido. Y luego viene la encopresis. ¿Qué es la encopresis? La encopresis es la fuga de evacuación nueva por los lados del tapón duro de popó. A eso que le llaman el manchado, o a veces que el familiar confunde también. Cuando ya te lleva un adolescente a la consulta estreñido crónico, te va a decir la mamá, le preguntas a veces, oiga, ¿es estreñido su niño? ¿Hace duro? No, doctor, todo lo contrario, hace diarrea. Ah, caramba. Sí, dice, sale pura agua. Entonces hay que ver, porque hay que hacer el tacto y la radiografía, para eso son bien importantes, porque a lo mejor tiene un tapón de popó dura ahí y lo que se sale por los lados es evacuación nueva que se escapa, y también a veces nos lo diagnostican con incontinencia. Dice, es que mi niño es incontinente, se mancha en la escuela, se le sale la popó, me hablan de la escuela porque se hizo popó sin querer. Entonces hay que ver bien si no está en un extremo en el cual ya tiene encopresis, se le está escapando la popó por el tapón de materia fecal dura que tiene en el recto. Entonces a eso se le llama encopresis y eso tiene que ver con el estreñimiento crónico, ¿sí? ¿Qué más? Y esto es bien importante, un Hirschsprung va a tener antecedentes de ingresos a urgencias por dolor abdominal, distensión y sospecha de enterocolitis o cuadros de enterocolitis o perforación inclusive o laparotomías con ileostomías porque se complican, vaya, ¿no? Un Hirschsprung va a tender a complicarse si no se diagnostica en el primer año de edad, ¿no? He visto pacientes de 6 meses, ¿no? Pero no la pasaron bien. Cuando los he visto a los 6 meses, ya llevan un historial desde que nació, que han andado en hospitales y siempre el niño distendido, irritable, llorón, evacúa puro líquido, nunca hace pastoso, no hace normal y sale la popó como por esfuerzo, ¿no? Como si le hicieran presión en el abdomen y escapa la evacuación, así canaliza sus gases, pero siempre es un niño distendido. Entonces ahí hay que sospecharlo de que no está evacuando normal y que tampoco estamos ante un estreñimiento, ¿no? Habitual, crónico, ¿no? Entonces es bien importante esos antecedentes. No puede haber un Hirschsprung, les digo, de 10 años, de 3 años, que estuvo bien, evacuando bien, no tenía problemas, y a los 6 meses, al año, le dio Hirschsprung. Eso no existe. El Hirschsprung es un problema anatómico que se nace con él, es un trastorno de las células ganglionares y siempre desde que nace va a estar con el problema. No es como que lo desarrollo a los 15 años o a los 3 años o a los 4 años, no, se nace con él. Sí. Esta tabla de Bristol es bien importante porque, a ver, voy a ver si aquí. Estos primeros 3 son los que hablamos de estreñimiento. Si se fijan, a veces dicen hace como borreguito duro o hace segmentos muy secos, muy difíciles de evacuar o muy grandes y duros, ¿no? Estos 3 son de estreñimiento crónico funcional. Un Hirschsprung nunca va a ser así, nunca va a ser así. El Hirschsprung, de hecho, hace como agua, hace así, tipo 7, y se le escapa, como si fuera encopresis, se le escapa, le hacen ustedes el tacto y sale una evacuación líquida y muy fétida, pero nunca van a encontrar ustedes en el tacto, en el recto, materia fecal. Por eso es bien importante el tacto rectal en estos niños, porque nos permite evaluar el esfínter, si dilata, si no dilata. Cuando es un Hirschsprung realmente es como un anillo fibrótico y batallas para hacer el tacto, y en cuanto entra el tacto sientes cómo escapa gas con materia fecal, pero líquida, fétida, ¿no? Y está el niño súper panzoncito, ¿no? Ese es el Hirschsprung. Y en cambio el estreñimiento crónico vas a poder hacer el tacto, vas a sentir la dilatación del esfínter sin problema y vas a sentir el recto ocupado por materia fecal, ya sea pastosa, dura, lo que tú quieras, pero no va a salir líquida. El estreñimiento crónico va a salir siempre, si es que sale su dedo manchado, es popó seca, dura, pastosa, así muy, depende de lo que haya comido, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿no? Ok, entonces esta tabla sí nos sirve mucho y lo ideal es que tengamos un Bristol 4, ¿no? Que hagan pastoso, eso es lo normal, lo ideal, a donde debemos llevar a nuestro paciente. Entonces, los datos de alarma son estos. Expulsión de meconio que haya tardado más de 48 horas en evacuar, ¿verdad? Eso es un dato de alarma. Que haya iniciado el problema desde la etapa neonatal. La historia familiar de enfermedad de Hirschsprung, ¿verdad? Ese es
que tengan evacuaciones con sangre, ¿verdad? Que puedan incluso corroborarse. Fallo, o sea, alteraciones en la nutrición. O sea, el paciente generalmente cuando tiene un problema quirúrgico, el paciente no va a tener un buen desarrollo, no va a crecer, no va a tener aumento de peso, no va a medrar. Entonces hay una falla de medro, no hay un buen desarrollo del paciente, ¿no? Y eso lo podemos ver muy bien en pacientes con Hirschsprung, ahorita les voy a poner una foto, y pacientes con fibrosis quística. Los ves y dices, este niño algo tiene, no es un niño sano. En cambio, el estreñimiento funcional tienen un estado nutricional normal o inclusive sobrepeso, ¿sí? Eso es bien importante, ¿no? Hay que descartar si ha vomitado verde o biliar, ¿no? Porque una vez que se obstruyen puede vomitar verde. El Hirschsprung puede vomitar verde por la obstrucción que tiene, por la enterocolitis, ¿verdad? En cambio, un estreñimiento crónico funcional no va a vomitar verde, ¿verdad? Salvo que esté sumamente impactado y la verdad pocas veces me ha tocado, pero realmente no vomitan verde, ¿no? No, acuérdense, vómito verde nunca va a ser normal, siempre hay algo que hay que estudiarle, ¿sí? Cuando vomiten biliar hay que considerar un dato de alarma, ¿no? Van a tener pues distensión abdominal severa, hay que descartar alteraciones de la glándula tiroides. Todos los pacientes con estreñimiento hay que descartarles hipotiroidismo. El hipotiroidismo causa estreñimiento, entonces hay que descartarlo. Y también acuérdense que se asocia a enterocolitis. Entonces un niño con enterocolitis y estreñimiento podemos pensar que es un Hirschsprung, a lo mejor es un hipotiroidismo, ¿no? Entonces va parte del estudio del neonato con estreñimiento y sospecha de enterocolitis, hay que hacerle pruebas de función tiroidea, ¿no? Es bien importante que localicemos la posición del ano, que esté en la posición adecuada, que no esté fuera de la línea media del rafé, porque si está fuera o de un tamaño muy pequeño, nos hace sospechar que probablemente tenga una malformación anorrectal y esa es la causa por la cual no está evacuando, ¿no? Alteraciones en los reflejos, ¿verdad? Cremasterianos, por alteraciones, acuérdense que todas las alteraciones de la médula, ¿verdad? Van a tener, por la irrigación que tenemos, todos los niños, por ejemplo, que tengan mielomeningocele, meningocele, van a ser pacientes que van a tener problemas para evacuar o pueden tener incontinencia o estreñimiento, cualquiera de las dos, o pueden tener incontinencia o sea, falta de control para orinar, o sea, van a tener fuga de orina, ¿no? Entonces, esos pacientes van a requerir tratamiento correctivo de su médula para poder mejorar, ¿verdad? A veces van a terminar con vesicostomías o a veces con derivaciones intestinales, dependiendo del problema, ¿no? Para mejorar su calidad de vida. El hoyuelo sacro, muchas veces a nivel del sacro pueden tener como un hoyuelo. No es así como patognomónico, pero eso sugiere que puede tener problemas de estreñimiento o otras malformaciones que puedan contribuir a un problema severo de estreñimiento, ¿no? En el momento de nacer hay que revisar bien su columna para descartar mielomeningoceles o estos hoyuelos, ¿no? El mechón a veces se le ve como pelo en esa zona, desplazamientos de los pliegues glúteos también, eso a veces nos orienta que hay un problema en la columna y pues problemas de cicatrices o fisuras perianales, ¿no? Entonces, el diagnóstico del estreñimiento crónico funcional se va a hacer con una buena historia clínica y la exploración física, ¿no? Lo que les decía, preguntar si hay más familiares estreñidos. En la consulta pediátrica, vean ese niño, es un niño sano. Si lo ven, es un niño que se ve de buen peso, no se le ve ningún problema. Ese niño no puede tener un Hirschsprung, ¿verdad? O sea, el Hirschsprung no se ve así, ¿no? Ese niño muy probablemente pues, puede tener estreñimiento crónico funcional, puede ser hipotiroideo, puede tener una malformación anorrectal a lo mejor, pero no va a ser un Hirschsprung, ¿no? Entonces, es bien importante valorar el peso de los niños. Los niños que tienen un buen peso, pues pueden ser estreñidos crónicos o a veces, te digo, pueden tener incluso sobrepeso. Pero un Hirschsprung normalmente ya va a empezar a tener problemas de peso, va a empezar a desnutrirse, ¿no? Y aquí lo ven, miren, los Hirschsprung se ven así, panzones, ¿no? Siempre, nunca están normales. Parecen como en Nayarit, por ejemplo, los niños con parásitos están así, panzoncitos, ¿no? Flacos y panzones. Los niños con fibrosis quística pueden estar igualitos, flacos y panzones. O sea, por clínica yo veo ese niño, digo, ese niño o tiene parásitos o tiene un Hirschsprung o es una fibrosis quística, nada más con verlo, pues. Se parecen. Los tres así clínicamente se parecen.
pero ya el interrogatorio nos hace diferenciarlos. Por ejemplo, una fibrosis quística va a tener, acuérdense que la fibrosis quística va a alterar el tubo digestivo y respiratorio. Entonces, generalmente ya tienen problemas ventilatorios, neumonías o han tenido hospitalizaciones con neumonías, atelectasias y problemas de estreñimiento severo, ¿no? Que a veces ya llegan hasta derivados con ileostomías. Son fibrosis quísticas, ¿no? El Hirschsprung, pues el problema va a ser que no va a evacuar y los antecedentes de enterocolitis, ¿no? O sea, el paciente ha estado recurrentemente en hospital, distendido, te dice el papá, es que nunca evacúa bien, doctor, no sé cómo explicarle, se le sale la popó, pero siempre batalla, dice, ¿no? Y le haces el tacto y sale puro líquido, fétido, explosivo, pues ahí lo tienes, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Hirschsprung? Normalmente va a tener, cuando se obstruye o tiene el problema de suboclusión, va a empezar a tener como datos de respuesta inflamatoria sistémica, va a haber una translocación bacteriana. Si le hacen una VH en urgencias, va a tener leucocitosis, es probable que tenga fiebre, esté sin evacuar, así de distendido, ¿verdad? Entonces, fíjense, el tratamiento así rápido en urgencias que les ayuda bastante es ponerles una sonda transrectal. Les saca el gas, los descomprime y si le empiezan a hacer irrigaciones con agüita, el paciente empieza a mejorar. O sea, luego la pancita disminuye, empieza a mejorar la translocación bacteriana, obviamente hay que ponerle antibióticos, ¿verdad? Un paciente con Hirschsprung hay que tener cuidado. Siempre, por ejemplo, nosotros en el instituto les decíamos a pediatría en urgencias, ten mucho cuidado si ves en la nota que fue un Hirschsprung, porque te puede llegar a urgencias con evacuaciones semilíquidas y tú pensar que es diarrea y decir, se va a su casa. Como no vemos diarreas en los institutos, decimos, no, pues se va a su casa, ¿no? O sea, esto no es de aquí. No, aguas, hay que preguntar, no es un Hirschsprung porque a lo mejor está llegando con una enterocolitis y si lo das de alta se puede morir en casa, pues. Entonces tienes que ingresarlo, dejarlo en ayuno, a veces ponerle sonda o iniciarle las irrigaciones transrectales y antibiótico. 3, 4 días mejor y ya se puede ir a casa. En lo que a veces lo operamos, pues, o le hacemos, o a veces ya lo ingresamos y lo tenemos que hacer a veces una derivación intestinal para que evitemos estos cuadros recurrentes. Mientras no esté derivado, el Hirschsprung va a tener complicaciones, ¿no? O de plano, si es un recién nacido y se puede hacer la corrección al nacimiento, bueno, eso también es otra opción, pero a veces no siempre se puede en todos los hospitales. Entonces, la primero es identificarlo y a lo mejor derivarlo y ya hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, el Hirschsprung se va a ver así, vean esta imagen, vean, ¿qué les llama la atención? Por ejemplo, miren, esto es el colon normal, vean el diámetro del colon y del recto, es normal, y vean un Hirschsprung. ¿Sí? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es? ¿Está dilatado o está disminuido el diámetro? Disminuido. Eso es algo que va a ser difícil de cambiar, pero creo yo que ha habido una confusión muy grande en los médicos en general al diagnosticar Hirschsprung. Nos han metido tanto en la cabeza el megacolon, que lo primero que buscamos es esto, pero lo que realmente debemos de buscar es esto, ¿verdad? Porque eso es lo enfermo. Si sospechamos de Hirschsprung, tiene que tener, vamos a decir, un recto o un sigmoides pequeño, microsigmoides, microrecto. No puede haber un megarecto en un Hirschsprung. No puede estar crecido el recto en un Hirschsprung, ni un megasigmoides en un Hirschsprung, ¿verdad? Entonces, hay que valorar estos datos clínicos, el manchado, si ha recibido tratamiento, las dosis, datos de alarma, bueno, pues ya vimos poliuria, polidipsia, descartar que no sea diabetes, intolerancia al frío, bradicardia, falta de crecimiento, como es el hipotiroidismo, ¿no? Diarrea o esteatorrea, prolapso rectal, falta de crecimiento, fiebre, neumonías de repetición, fibrosis quística, ¿verdad? Falta de crecimiento, anemia ferropénica, tratamiento o introducción del gluten a la dieta. O sea, si el gluten lo distiende, hay que descartar que no sea intolerante al gluten o a la proteína de la leche de vaca, ¿verdad? El ano, si está fuera de su lugar en la línea media o muy pequeñito, hay que pensar en una malformación anorrectal, por eso es importante explorarlos. Y la falta de los vómitos progresivos, la distensión, ¿verdad? Y la falta de progreso pondoestatural, ¿no? O sea, no amedra el paciente, ¿no? A la exploración física, bueno, hay que hacer una
una evaluación de peso, talla, y clínicamente ver que el ano y el recto están en su lugar. Hay que valorar si se va a hacer o no un tacto rectal. Hay que ver si no tienen problemas en la columna, ¿verdad? Y para eso también es importante la radiografía. Ahorita lo vamos a ver. Alguna masa palpable, algún fecaloma o masa dura en el abdomen, los reflejos, ¿verdad? Buscarlos, la sensibilidad en las diferentes extremidades y ver que no tenga algún trastorno de la columna, ¿no? Eso es lo más importante. El tacto rectal no siempre es imprescindible. Digo, sobre todo ya cuando tienes experiencia, pues ya no haces tanto tacto rectal a todos. A lo mejor ahorita en la etapa de residentes sí es importante que exploren porque les va a dar enseñanza. Esta es la única etapa que tienen para aprender. Hagan los tactos rectales, la exploración física completa, porque después ya nunca más van a tener la oportunidad de tener tanto paciente como aquí. Entonces hay que ir aprendiendo a hacer el tacto rectal, saber qué vas a encontrar, qué vas a sentir para que tengas esa experiencia clínica. Pues en el caso de que sí se requiera, por ejemplo, hay que ver el tono del esfínter anal, ¿no? En la enfermedad de Hirschsprung se siente duro, rígido, no va a dilatar el ano, está fibrosado, se siente como una resistencia al pasar. Y una vez que pasa, sale el gas explosivo y la evacuación fétida, semilíquida, sospecha de Hirschsprung. Eso no va a pasar en un niño que tiene un esfínter normal, que no tiene Hirschsprung. Normalmente, aunque sea un estreñido crónico y aunque esté impactado, ustedes van a meter su dedo y va a dilatar el esfínter sin problema, no va a salir esa evacuación explosiva y van a sentir a lo mejor las bolas de popó allá adentro ocupando el recto. Eso es un estreñimiento funcional. El Hirschsprung no, en el Hirschsprung batallas incluso para hacer el tacto rectal. Y el paciente mejora en cuanto haces el tacto y sale el gas, notas la mejoría en el paciente porque lo descomprimes realmente, ¿no? Bueno, el tacto rectal pues siempre se recomienda, ¿verdad? Como parte de la exploración física. Hay que ver la pelvis, que no tenga alteraciones anatómicas. El ámpula rectal normalmente cuando ese estreñimiento funcional está dilatada y está ocupada, el esfínter es normal. En cambio, en la enfermedad de Hirschsprung, al tacto es explosiva la evacuación, ¿no? Y como les digo, en la enfermedad de Hirschsprung va a tener evacuaciones de estas características fétidas, nunca van a ser así. Esto es de estreñimiento crónico funcional, ¿no? Ok. Esto es un paciente con estreñimiento crónico funcional que operamos y tiene estas piedras. Son de este vuelo, ¿eh? O sea, cada una de esas estaban alojadas en el recto, y tuvimos que quitárselas. Lo habían mandado por derivación intestinal, estaba derivado y sospecha de Hirschsprung, pero tenía 14 años, 13 años el niño y había estado bien. O sea, no era un Hirschsprung, obviamente, ¿no? Era un paciente impactado con estreñimiento crónico funcional que estaba tan tapado que pues optaron por hacerle una colostomía. Y cuando ya lo íbamos a reconectar, traté de ver el recto, de palpar qué había dentro y pues encontré estas piedras, ¿no? Las sacamos, obviamente, eso es bien importante como cirujanos, siempre hacer un colon por enema antes de la cirugía o tocar ahí lo que vamos a conectar, porque si ustedes conectan eso con esas piedras ahí adentro, ¿qué creen que va a pasar con su anastomosis? Pues va a fallar, pues, ¿no? Se va a tronar y van a tener una catástrofe ahí. Entonces siempre hay que ver que esté permeable lo que van a conectar, vaya, ¿no? Entonces un paciente con estreñimiento crónico funcional, si se fijan, ¿ustedes creen que un Hirschsprung va a tener piedras? No. Un Hirschsprung nunca va a tener piedras allá adentro, va a tener agua, fétida, ¿no? Líquido. Es que es mucosa, realmente, es mucosa, líquido y materia fecal, pero nunca van a tener esas piedras. Ese es un estreñimiento crónico funcional. Esto es lo que maneja los criterios de Roma en cuanto a la frecuencia y se me hace muy complicado, la verdad, a menos que usted tenga la tablita ustedes enfrente, aprendérselo. Pero es muy fácil, lo que les decía, paciente estreñido es aquel que batalla para evacuar, le cuesta trabajo, le duele y evacúa materia fecal dura, grande, coprolítica como piedra, ¿no? Ese es el estreñido. Eso no es un Hirschsprung. El Hirschsprung batalla para evacuar, se distiende casi, nunca evacúa y cuando dice que evacúa es como que avienta caldo, líquido y a la fuerza, mancha, ¿no? Y siempre está panzón, ¿no? Ese es el Hirschsprung. A veces tiene fiebre porque hace translocación bacteriana, ¿no?
Es normalmente lo que tienes que preguntar, no hay más. Ya lo demás es la exploración física y los estudios complementarios. Entonces, heces duras, coprolíticas, estreñimiento crónico funcional, heces semilíquidas, es un sospechoso de Hirschsprung, ¿no? Estos son los últimos criterios de Roma. Aquí están las causas orgánicas de estreñimiento, o sea, las causas ahora sí que pues sean potencialmente quirúrgicas o secundarias, como entra la enfermedad de Hirschsprung, como es la malformación anorrectal, como puede ser el hipotiroidismo, la diabetes, fibrosis quística. Ahí ya consideran ellos la alergia alimentaria, si se fijan. Antes no la consideraban, hoy ya se considera como parte del estreñimiento. Entonces, las fórmulas sí tienen que ver, porque hay pacientes que pueden ser intolerantes a la proteína de leche de vaca y va a influir, obviamente, en el estreñimiento, ¿no? Y ya, bueno, alteraciones psiquiátricas es lo menos común, pues, pero siempre hay que estar pendientes de que no haya habido abuso en un paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, el estreñimiento que es quirúrgico o secundario es muy poco frecuente, de un 5 a un 10%. Recordemos, el 90% va a ser estreñimiento crónico funcional, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung es una de ellas. Entonces, ¿qué estudios auxiliares de diagnóstico nos pueden ayudar? Una simple radiografía de abdomen nos dice mucho, pero un colon por enema nos dice gran parte del diagnóstico. Este es un colon normal. Eso es lo que debemos de ver en la radiografía. En la radiografía hay que ver que no esté dilatado el recto, que no esté dilatado el sigmoides o el colon descendente, transverso. Eso es lo que debemos de ver. Y buscar que no vaya a estar, ¿qué? En un Hirschsprung, ¿cómo dijimos que iba a estar el recto? Disminuido, ¿no? Va a haber un microrecto, un microsigmoides y obviamente va a haber un crecimiento previo a esa disminución del colon, que es lo que conocemos todos como el megacolon congénito, que nos confunde porque si ves un megacolon en una radiografía y ves un Hirschsprung, pues, o un estreñimiento crónico funcional, no vas a saber cuál es cuál, a menos que tengas a menos que hayas visto esta parte. ¿Y cómo la podemos ver? Por ejemplo, aquí díganme, ¿será estreñimiento crónico funcional o Hirschsprung? No sabemos, pues realmente, pero sí sabemos que hay un problema. Pues ya de antemano aquí, a mí me da la impresión de que todo esto es el recto, ¿no? O sea, está lleno de popó, por eso no vemos nada, ¿no? Entonces, la radiografía nos sirve para ver la columna, si hay alguna malformación, desviación, alguna compresión de las vértebras. Acuérdense que si hay un mielomeningocele, el lipomeningocele, puede no verse afuera y estar oculto y va a haber problemas pues, en la micción y en la evacuación, ¿no? Entonces, hay que revisar bien la columna y la radiografía, ¿no? Entonces, la radiografía simple de abdomen nos sirve de mucho, nos da una idea para iniciar el tratamiento para todo, para Hirschsprung, para estreñimiento crónico funcional, porque es el parteaguas. A partir de ahí ya podemos ver mejoría o no del paciente. Y entonces, vean, esto es normal. Si ustedes hacen un colon por enema, se lo recomiendo con hidrosoluble, no con bario, porque el bario se hace piedra. Imagínense, en un estreñimiento crónico funcional le metemos materia, medio de contraste como el bario, se va a hacer una piedra y pues un problema, lo vamos a ocluir más. Siempre hidrosoluble, porque la ventaja del hidrosoluble es que es hiperosmolar y nos va a ayudar incluso como enema, si es un estreñimiento crónico funcional, a laxarlo, ¿no? Y en el Hirschsprung no le afecta nada. Entonces, hacer el colon por enema es un estudio ideal que nos va a decir mucho y no es tan caro como una resonancia o una tomografía y aparte no radiamos al niño tanto. Entonces, vean esto es normal. No ven dilatado, ni ven pequeñito el recto, ni el sigmoides. Es algo normal. ¿Y esto? ¿Qué será? ¿Hirschsprung o estreñimiento crónico funcional? Vean, está dilatado desde abajo el recto. Les dije que en el Hirschsprung el recto no se dilata nunca. Ese es un estreñimiento extremo, crónico funcional, un megarrecto. Un Hirschsprung nunca va a tener megarrecto, no puede. El Hirschsprung no puede tener megarrecto porque el Hirschsprung siempre va a ser chiquito, va a ser un microrecto. Este es un megarrecto, estreñimiento crónico funcional. Megarrecto, un tapón ahí está impactado, ¿no? Hay que quitar eso, ¿no? Con irrigaciones, lo que sea. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung es 1 en 5,000 y se debe a alteración a una gangliosis que se nace con ella. O sea, no hay un Hirschsprung que se desarrolla a los 15 años o que le da después de los 10 años. No, el Hirschsprung se nace con la gangliosis en el colon
en los plexos submucosos de Meissner y de Auerbach, ¿no? Entonces, el 75% de los casos afecta, siempre todos los Hirschsprung van a estar afectados recto y sigmoides, todos. Ahorita les voy a enseñar. Entonces, esto es un Hirschsprung, miren. Ese es un Hirschsprung, nunca va a estar dilatado. Y hagan de cuenta que es una manguera fibrosada, no hay forma que ustedes la dilaten, de que le metan popó ahí y se vaya a dilatar. No se puede, es más factible que se dilate lo previo, lo sano, ¿verdad? Porque ese sí tiene capacidad de distensión y ese es el tal mentado megacolon congénito, ¿no? Que nos confunde tanto en las radiografías. El problema no es esto, el problema es esto, aquí, que no dilata, el micro recto y el micro sigmoides. Todos los Hirschsprung van a estar afectados, el recto y el sigmoides, todos. Ahorita vamos a ver la clasificación. Hirschsprung normal, Hirschsprung. Ahí está el segmento afectado. También el recto debe estar afectado. Aquí están las clasificaciones del Hirschsprung. Hay 3 tipos. El primero es el clásico, es este, que afecta recto y parte del sigmoides o el sigmoides. El segundo es el que afecta el recto, el sigmoides y el colon descendente. Y el último es el Hirschsprung universal, el menos frecuente, el que afecta todo perdón. Este es el clásico, recto y sigmoides. Este es el tipo 2 que afecta hasta aquí. Y el tipo 3 es el que afecta todo. Por eso a veces no se confundan cuando el otra vez nos pasó en el IMSS que hicimos un tacto y no hizo esa explosión. Y sí tenía tenía una enterocolitis la bebé y todo. Y dijimos, parece un Hirschsprung no evacuado, ya llevaba casi una semana. Pues todo es un Hirschsprung, pero no pasa que es explosivo. Entonces hay que pensar que a lo mejor estamos enfrentándonos a esto. En estos casos, a veces al meter el dedo, aquí alcanzas a dilatar un poco y sí se escapa. Pero en estos, por más que metas el dedo, no vas a alcanzar a dilatar acá para que saque el gas. Y por eso en estos casos, como que esa clínica falla. Pero hay que estar pendientes de eso, pues, de que puede ser una variante de Hirschsprung más alta, como puede ser ahí. Está afectando desde el ángulo esplénico, ¿no? Hacia abajo. Y el universal es el menos frecuente, afortunadamente. Este paciente es como si tuviéramos una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Un Crohn o una enfermedad inflamatoria en la cual hay que quitar todo el colon y dejar únicamente una ileostomía o un descenso ileorrectal o ileoanal, lo cual tiene un mal pronóstico funcional y para la calidad de vida del paciente. Entonces, el Hirschsprung universal es igual, hay que quitarlo todo, ¿no? En estos casos, lo que hay que quitar en este paciente es este pedazo y hacer un descenso, o quitar este pedazo y hacer un descenso, o en este quitarlo todo, ¿no? Es el tratamiento. Entonces, Hirschsprung, vean la diferencia en el colon por enema. El clásico, hay mega recto, no es Hirschsprung. Megacolon, no es Hirschsprung. Esto es un estreñimiento crónico funcional. Y este es el Hirschsprung, vean, se medio pinta un poquito y luego aquí ya nada, y luego ya dilata, ¿no? Este es el segmento enfermo. Esto está ahí. Así se ve el colon por enema. Por eso el colon por enema es muy importante. Nos hace sospecharlo. Y ya lo confirmamos pues con la biopsia, ¿no? Vean los Hirschsprung. Vean que siempre van a tener más pequeño todo lo que es recto, sigmoides y hasta acá. Aquí se está dilatando por la fuerza porque lo hacen con presión. Se tiene que hacer con presión. Allá vean. ¿Sí? Entonces el diagnóstico se hace tomando una biopsia del segmento enfermo y nos va a reportar agangliosis con hipertrofia de los troncos, ¿no? Ese es el diagnóstico de Hirschsprung y lo hace el patólogo, ¿no? Aquí hay otro gran problema. A veces los patólogos no tienen experiencia. A veces hay que platicar mucho con el patólogo que tanta experiencia tiene y si es necesario, pues enviarlo a otro lugar, ¿no? Para que hagan una biopsia y un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces el tratamiento está encaminado a generar pues confianza en el paciente y en la familia, educarlos, mejorar sus hábitos alimenticios y para evitar la impactación fecal, hablando del estreñimiento crónico funcional, ¿no? Hay que ver si hay alguna alteración en la dinámica y mejorarla, los hábitos, los horarios de evacuación y de alimentación. Y aquí es muy importante pues cambiar los hábitos alimenticios y apoyarnos mucho con los nutriólogos, como les digo. Lo más importante es eso, en el estreñimiento crónico funcional, si se fijan, es aprender a alimentarnos, qué nos hace daño, qué alimentos no nos caen
nos estreñen y qué alimentos sí nos ayudan. Si el paciente se educa y cambia sus hábitos alimenticios, el estreñimiento crónico funcional va a mejorar y puede llevar una calidad de vida normal sin problemas, ¿no? El problema es cuando lo dejamos, si no lo detectamos de niño, puede llegar a la etapa adolescente y entonces tener un megarrecto. Y cuando ya tenemos esto, pues a veces en la etapa adolescente, esto por más que lo limpiemos, ya no va a mejorar porque se forman unas estrías, ¿verdad? De colágeno que ya no permiten a la bolsa contraerse. Entonces, lo que se tiene que hacer ya en un estado crónico es hacer un corte de aquí y de allá de la parte de arriba y hacer un descenso del colon sano y un descenso colorectal para que vuelva a tener contractibilidad y buena función. Pero como le digo a estos pacientes, ¿ya te curaste con la cirugía? Pues no. O sea, te quitamos el segmento que ya estaba dilatado y que no funciona, pero sigue siendo un paciente estreñido. Y si no cambias tus hábitos alimenticios, en 10 años vas a volver con otra bolsa como esta. Y hay que volverte a quitar intestino, pues no, ¿verdad? Entonces hay que educarlo para que aprenda a comer y evite llegar a esos extremos, vaya, ¿no? Aquí está, bueno, hay un artículo que les recomiendo, se llama Estreñimiento Crónico Funcional, del doctor Luis de la Torre. Me gusta porque vienen las dosis y manejo. Habla de todo esto que les hablé y habla de las dosis de los laxantes. Hay diferentes tipos y ahí te dicen cuándo, para qué y todo. Pero la verdad, los fenócidos que los tenemos aquí son una buena alternativa. A veces usamos otro tipo, dependiendo del problema, ¿no?, que queremos tratar. Está el polietilenglicol, a veces que queremos limpiar o hay un tapón, lo podemos intentar para descomprimir, ¿no?, cuando hay una impactación fecal muy severa. Entonces, la intervención precoz mejora significativamente el pronóstico. Uno de los factores que más influyen en la evolución del estreñimiento es en el momento en que se instala el tratamiento. No es lo mismo tratar un estreñimiento crónico funcional a los 6 meses que tratarlo a los 14 años. Normalmente el de 6 meses va a evitarse una cirugía porque va a aprender y va a evitar las complicaciones, que vendría siendo la bolsota esta de megarrecto, que al final va a disfuncionar. Pero si lo captamos a los 14, 15 años, ya realmente, por más que hagamos cambios alimenticios y todo, ya no va a mejorar esa bolsa, pues ya tiene cicatriz, entonces hay que quitarla. Desgraciadamente ahí sí se va a requerir a lo mejor de una cirugía, y lo cual no es una cirugía fácil, como le digo a los papás. Nos jugamos la vida del niño, porque hacer un descenso colorectal puede fallar y puede ser una catástrofe, pues, ¿no? O a veces hacemos el descenso y tenemos que hacer una ileostomía temporal en lo que pega el descenso y luego hay que cerrar la ileostomía, que no está exenta de complicaciones, pues. Entonces, le digo, evítense eso, evítense las cirugías, mejor aprendamos a comer sano, mejor identifiquemos a tiempo a los pacientes y derivemos adecuadamente con su nutriólogo, ¿no? Las recaídas son frecuentes. Yo les digo, si su niño ahorita come sano, ahorita no va a ser estreñido, pero si se va a la universidad o crece y no hace caso y empieza a comer alimentos que estreñen, el estreñimiento, dijimos, no se cura, se controla, entonces va a volver a sus problemas de estreñimiento. Entonces hay que ir educando al paciente para que él entienda que debe comer ciertos alimentos que le favorecen, ¿no? Esto es lo que pasa, miren, con el estreñimiento crónico funcional. Hay un megarrecto, ¿verdad? Que lo que se ha visto en estudios, decía el doctor Luis de la Torre, que en biopsias lo que han encontrado en esto son como si fueran estrías, ¿verdad?, de colágena que se forman, y entonces así como vemos estas estrías, se forman estrías en el sigmoides dilatado, y entonces esto ya no vuelve a tener una buena contractilidad. Esto es lo que debemos de evitar, porque esto lo que requiere es quitar aquí y allá y hacer el descenso. Ese es el tratamiento extremo de un paciente con estreñimiento crónico funcional. El Hirschsprung es similar al tratamiento. Hay que quitar el segmento enfermo de aquí y de acá y hacer un descenso. Desafortunadamente, todos los Hirschsprung, por más bien operados que estén, nunca van a tener una calidad de vida normal. El Hirschsprung bien operado va a tener incontinencia, y si no quedó bien operado y le queda un segmento enfermo, va a tener cuadros de enterocolitis, de suboclusión. Es un paciente que toda su vida va a batallar, y eso hay que decírselo al familiar, porque él espera que una vez que lo operes ya se acabó el problema. No, desafortunadamente el Hirschsprung hasta ahorita no se ha encontrado una técnica quirúrgica adecuada que él pueda tener una vida normal. No, siempre va a tener problemitas. De hecho,
Fíjense, uno de los problemas que decía el doctor Luis de la Torre es la calidad de vida. Si tú haces un descenso, le quitas eso y le haces un descenso coloanal prácticamente, va a tener incontinencia. El problema no es en la niñez, lo que él está viendo ahora son los adultos que ya tienen, que se casan y que de repente tienen que usar pañal y huelen a popó, pues, y pues socialmente se sienten incómodos, psicológicamente les afecta. Entonces dice, ¿qué tan bien estamos haciendo los tratamientos? Entonces él ahora dice, ahora se me ha ocurrido operarlos y dejarles un segmento enfermo para que el paciente no pueda evacuar. Oye, doctor, pero pues va a ser enterocolitis, ¿no? Va a ser, sí, pero ya él va a saber que metiéndose una sondita por el recto y haciéndose una irrigación, se acabó el problema. Entonces él todos los días tendría que ponerse una sondita y hacerse irrigaciones y no sería incontinente. O sea, eso lo decide el paciente, pero es arriesgado. Sí se puede haber una translocación bacteriana y sepsis. Tiene que ser un paciente muy disciplinado con él mismo, y lo cual no deja de ser una batalla a la calidad de vida del paciente. Como les digo, no hay un tratamiento ideal. Entonces, ¿qué diagnóstico tienen aquí en A? Hirschsprung. ¿Y en esto? Rendimiento crónico funcional, ¿no? Está fácil, ¿no? Obviamente hay que agregarle la clínica y la clínica aquel, ¿no? Ok, pues como les digo, la intervención precoz mejora mucho la calidad de vida. Es muy importante que todos hablemos del mismo tema y que incluyamos pues a los médicos, a los, ¿cómo se llama? A los nutriólogos, ¿no? Hay que apoyarnos mucho en los nutriólogos. Nosotros no somos nutriólogos, pues. La verdad que cuando platicas con ellos te das cuenta que hay cosas que ignoramos y muchas cosas en los alimentos que pueden ayudar a los pacientes y que nosotros no manejamos. Por eso, yo como parte del tratamiento de un paciente con estreñimiento, yo le digo a los papás, mira, si no vas a ir con un nutriólogo y apoyarte ahí, pues ya mejor no vengas conmigo, le digo, porque vamos a perder el tiempo, me vas a hacer perder el tiempo a mí, te voy a hacer perder el tiempo a ti, dinero, y no vas a ver resultados. Entonces, lo ideal es apoyarse con un nutriólogo, hacerle su diagnóstico, darle su tratamiento. Muchas veces pueden requerir, aquí faltó agregar, las irrigaciones, ¿no? Las irrigaciones hoy en día son ideales y son el tratamiento indicado. En Hirschsprung, por ejemplo, evita que lo operes inmediatamente, ¿no? Lo puedes tener una semana con irrigaciones, mejorar el estado séptico y ya después hacer la colostomía, ¿no? O hacer la colostomía como una urgencia, pero pues está la alternativa de irrigarlo un tiempo y mejorarlo. Y en el estreñimiento impactado crónico funcional, pues también las irrigaciones van a ayudar a desimpactarlo para que después pueda funcionarle el laxante que le des o la dieta, porque ese es uno de los problemas. El familiar te dice, no, doctor, le voy a dar lactulosa. Uy, no, doctor, ese ya me lo dieron y no funciona. Bueno, le voy a dar Senocios. No, doctor, no, ese también ya me lo dieron, no funciona. Bueno, voy a dar Nuliteli, sí. No, no, doctor, ese me cae re mal y tampoco me hace evacuar. Pues, ¿qué más le doy? Digo, no hay más, señora, ¿no? Entonces, ahí hay que educarlos. Mire, tiene razón. Mientras no le quite el tapón de popó allá abajo, ni el agua bendita va a funcionar. Entonces, tenemos que desimpactarlo con irrigaciones y entonces ya iniciar los laxantes, la dieta, y entonces el paciente va a sentir mejoría, va a sentir resultados. Pero mientras no quiten esa bola de popó abajo, pues realmente no va a haber mucho que puedan hacer. Pues hay que desimpactarlo, ya sea con irrigaciones o con laxantes como el polietilenglicol, que es el Nuliteli, ¿no? O ya de plano, a veces hasta quirúrgicamente, ¿no? Pero eso es el extremo. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, si estoy en tiempo. Iván Figuera. Por motivos de tiempo, daremos espacio para una o dos preguntas nada más porque estamos retrasados. Una pregunta, chicos. Entonces, las fórmulas no es lo adecuado, ¿no? Acuérdense, no traten de indicar seno materno y le van a evitar una gran problemática al niño y a la familia, ¿no? Los niños, no hay niños que tomen seno materno y se estriñan, ¿no? Y todo lo contrario, si ven un niño que no evacúa, que le están dando pecho y no evacúa y está panzoncito o hace enterocolitis, entonces puede ser un Hirschsprung, ¿no? Si no evacúa en las primeras 48 horas, sobre todo en las primeras 24 horas, puede ser un Hirschsprung, ¿no? Pues no se van de alta los pacientes si no evacúan, ¿ok? Muy bien.